Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, el Vivo Podcast, celebrando los 30 años del Fanzine Run, el robot argentino nipón. Yo soy David, el saxofonista, y en este capítulo tengo el gran privilegio y la gran alegría de contar con Nano, un gran colaborador de la RAN y que hace tiempo quería escuchar su palabra, las otras voces del robot, podríamos decir. Nano, bienvenido a mi podcast y me gustaría comenzar bien desde el comienzo. ¿Cómo fue que llegaste al robot? ¿Cómo llegó a tus manos la RAN? Y también, si nos retrotraemos un poquito más al pasado, ¿cómo comenzaste a ver anime? ¿Cómo eran aquellos años tan primigenios donde uno comenzaba a descubrir todo este arte? Hola David, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada muchas gracias por invitarme a participar de este vivo podcast que habla de los 30 años del fanzine Run, que bueno, en esos 30 años el fanzine va sufriendo un montón de mutaciones hasta que más adelante se parece bastante más a una revista que un fanzine, pero bueno, eso lo charlamos más adelante. Y te repito, muy agradecido de poder estar acá y tratar de aportar un poco de recuerdos, de historia, de lo que fue esa revista a la cual todos le tenemos mucho cariño. Eran los noventas, 1993 y medio por ahí, es lo que recuerdo. Yo le había pedido a un amigo que me prestara el álbum de figuritas de Robotech. Y el punto de encuentro iba a ser el Parque Rivadavia. De todos modos, el Parque Rivadavia era un lugar que yo visitaba frecuentemente, me gustaba mucho el Parque Rivadavia. Por supuesto, todos los que ya hablaron, me imagino que habrán citado el Parque Rivadavia. Era un lugar de encuentro y que cada uno iba a buscar cosas en particular al parque. Era un submundo de culturas donde tenías el punk, el heavy metal, tenías un montón de cosas, tenías fanzines, tenías la gente que iba a buscar cómic norteamericano, gente que iba a buscar historieta más europea, literatura. Era, era realmente como algo muy grande a nivel movimiento y todo podía suceder en el Parque Rivadavia. Yo la verdad que recuerdo con mucho cariño esas épocas en las que esperaba que viniera el domingo para ir de visita al parque a ver con qué cosa nueva me iba a encontrar. Realmente lo disfrutaba mucho. Em, bueno, finalmente me encuentro con mi amigo en el parque y me lleva el álbum de figuritas de Robotech, como ya dije. Bueno, la palabra Robotech y todo lo que significa. Con eso igual un poco adelanto una de las preguntas que vos me haces, es de cómo fue que me interesé por el mundo del anime o la animación japonesa. Pero bueno, eso lo desarrollamos más adelante. El tema es que yo le había pedido que él me preste eso porque tenía muchas ganas de pintarme una remera a mano, como las cosas que se hacían antes, se pintaban a mano las remeras, y me quería hacer una ciclón de la última etapa de Robotech. Era una ciclón con el traje, la armadura de batalla. Entonces nos habíamos encontrado en la parte que estaba más cerca de la calle Rosario, del parque. Es como donde está la pared que divide el colegio del parque. Y llegando a Rosario había un cantero que bordeaba toda esa pared hacia lo largo. Y estábamos ahí con él y de repente nos llama la atención un grupo de jóvenes que estaban sentados a lo largo de ese cantero. Estaban viendo unos libros de arte y un poco curiosos nos acercamos a ellos
Y bueno, ahí puedo decir que lo que vimos hizo que prácticamente nuestros ojos exploten en miles y miles de pedazos. Bueno, y ahí estaban estos jóvenes que parecían venir del futuro porque sostenían en sus manos unas publicaciones realmente nunca vistas para nosotros, todas escritas en japonés y y de repente empiezo a ver que de ahí, de esos libros, emanan imágenes increíbles, tipo armaduras imposibles, robots, giros 360 de los diseños de los robots, tipo armaduras biomecánicas, maquetas de esos mismos robots en 3 dimensiones, o sea, maquetas perfectas, tipo imposible lo que estábamos viendo. Bueno, digo robots y repito la palabra robots porque no había otra palabra para definir eso en ese momento. Más adelante, interiorizado en el tema y todo, ok, no viene la palabra mecha, mecha y todo ese flap, pero en ese momento no podíamos entender. Por supuesto estábamos viendo lo que tenían ese día. Tenían el Armit número 9 que trae diseños de Mospeada, justamente trae diseños de Megazone 23 y también Bubblegum Crisis. Bueno, imagínate ver todo eso. Vas con una humilde idea de hacerte una remera de Robotech y te encontrás con todo eso. Bueno, entonces ahí lo encaro a Pato y le digo, che, ¿qué onda? Mirá, yo tengo esto. Y me dice, no, Robotech con Gabriel. Y ahí nos despachan a que entendamos qué es Robotech. Bueno, nos cuentan finalmente, Gabriel nos cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con Robotech. Bueno, con la cara de seriedad, la solemnidad, la cara de angustia total, y sin decir ninguna palabra, porque ninguno de los dos dijimos ninguna palabra. Nos subimos al colectivo y durante todo el viaje mi amigo y yo estuvimos los dos agarrados del pasamano sin decir nada. O sea, todo lo que te gusta a vos, todo lo que más te gustaba de chico no existe. Por supuesto no voy a ampliar ese tema, ya todos lo saben. Pero por otro lado habíamos descubierto que había un otro mundo lleno de miles y millones de diferentes Robotech que desconocíamos, que habíamos conocido hoy, que era inmenso. Así que así fue como conocí a los chicos de la RAN esa tarde, ese mediodía en el Parque Rivadavia, que quedé con el cerebro destruido. Nos despixeló la Matrix a los dos, primero por la noticia de lo que nos habían contado y segundo porque habíamos visto una cantidad de cosas increíbles. Y digo que tarde o temprano los hubiera conocido a los chicos porque un corto tiempo después, por supuesto igual vuelvo al parque y ahí adquiero que me la vende el Chino Lee, la revista, o me la da, ya ni recuerdo eso bien, porque por supuesto ¿qué es esto que vimos? Hay que volver al otro día, o sea, hay que volver al parque el próximo domingo. Pero bueno, un tiempo corto después de eso, yo decido ir a estudiar la carrera de animación en la Escuela de Cine de Avellaneda. Y bueno, mi amigo también me sigue, Matías y otro más, y vamos los tres y nos metemos en la carrera de animación. Y bueno, ahí cuando entro a la carrera de animación lo veo sentado al Chino, que iba a ser un compañero mío de la carrera, y ahí lo conozco a Víctor también. Y bueno, ahí empezamos a hablar con él y bueno, hay más cercanía, empezamos a intercambiar cosas, ideas, charlas con el Chino, con Víctor. Y bueno, finalmente después ya empiezo a charlar bastante más con Pato, con Mambo, y bueno, ya nos vamos conociendo un poco más entre todos. Y bueno, a ver, con la segunda pregunta que me haces, sí podría decir que hay un momento en el que digo, bueno, el anime me llegó al corazón. Lo logró, pero yo creo que antes de eso pasa otra cosa, que te cae otra ficha. Te cae cuando empezás a interiorizarte pero un poquito, no te digo mucho, empezás a interiorizarte un poco más
y conoces a los autores y empezás a identificar los estilos y te das cuenta de otra cosa, te das cuenta de que el anime es un género, que es un género inmenso hacia adelante y es un género inmenso hacia atrás en el tiempo, y que uno lo viene consumiendo desde chico hace un montón de tiempo. Hace miles de años que vos venís consumiendo anime sin darte cuenta o sin ser consciente que formaba parte de ese género. Yo veía muchísimo dibujito. Recuerdo absolutamente casi todos los dibujitos de los 70 hasta ahora. O sea, siempre me gustaron, pero puedo asegurar que la mayoría de los dibujos animados que vi desde chico, y los que sobre todo me llamaron la atención y me parecían que estaban buenísimos y que eran espectaculares, eran absolutamente salidos del mundo del anime. Y hay que tener en cuenta también que nosotros, la realidad nuestra era muy diferente, no teníamos canales de cable, no teníamos internet. Por lo general las programaciones de televisión a veces tipo no eran tan constantes. Había algunos dibujitos animados que sí se pasaban a algunos horarios específicos, pero también, bueno, no era tan común recordar, o por lo menos yo era bastante malo para acordarme qué día tal pasaban tal dibujito tal. Yo recuerdo estar sentado frente al televisor y creo que no era un día de semana, era como un fin de semana, y de repente estar viendo la tele y ver el espacio, una escena del espacio, y de repente empieza a atravesar el espacio una nave que era una mezcla entre nave espacial y buque, con una bandera pirata flameando. Y digo, la puta madre, qué bueno que está eso. Terminó, lo vi, un tipo con un parche, explosiones, todo. ¿Qué era? Y bueno, sí, el genio de Matsumoto, obvio. Galaxy Express, Queen Esmeralda y un montón de otras cosas más. Pero en ese momento era un dibujito random espectacular que había aparecido en la pantalla de mi televisor. Pero bueno, si tengo que decir realmente cuándo fue que el anime me llegó al corazón, fue de una manera particular, y fueron pasando cosas a la vez medio extrañas. Me acuerdo que en esa época había un canal que era un canal clandestino que transmitía un montón de películas y muy buenas. Era el canal 6 Utopía. El canal 6 Utopía estaba situado cerca del Parque Rivadavia, era en Caballito. Muchos años después terminé siendo camarógrafo de algún programa de ese canal. Pero bueno, me acuerdo que una vez sintonizando ese canal estaban pasando la escena de una película, unos aviones espectaculares que irrumpían en una villa, en un castillo. Creo que están sonando unos perros que están ladrando ahora, quizás se escuche en el audio, quizás no, pero bueno, le dan un poco de dramatismo si es que se escuchan a lo que estoy relatando. Cuestión es que reconocí esos diseños, porque había una película que estaba en mi videoclub y que yo agarraba el paquete de la película, el pack de la película, y decía la cajita, ¿la alquilo o no la alquilo? ¿La alquilo o no la alquilo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Como que no me decidía nunca a alquilarla. Hasta que un día, después de haber visto eso, dije, la alquilo, Los Guerreros del Viento, Náusica. Y me destrozó el corazón. O sea, la música, el personaje, las situaciones, los diseños de esos aviones, lo emocionante de todo. Me rompió el corazón. Miyazaki me rompió el corazón. Y ahí sí dije, bueno, a partir de ahí quiero saber más, quiero entender más anime, quiero ver más anime. Y ahí sí, dije, dame de todo, dame Otomo, dame Bubblegum Crisis, dame Five Star Story, dame lo que quieras, dame todo, dame Silent Mobius, dame todo lo que aparezca, dámelo.
Igual más allá de eso, yo tenía como dos cosas que me gustaban mucho, como el lado más sensible de Milla y la cosa más de la ciencia ficción. Me gustaba mucho Shiro, Masamune Shiro. Me gustó mucho, por supuesto, Otomo me destrozó la cabeza, por supuesto, pero me gustaba mucho Ghost in the Shell. Yo creo que toda la parte más cyber que tienen los japos me parece que es increíble. Que yo creo que un poco la toman de Blade Runner. Por supuesto es una peli que a mí me marcó, como marcó a muchos. Pero yo creo que ellos agarran un poco el género, agarran un poco eso de lo que tiene Blade Runner y lo hacen suyo y lo replican de una manera muy muy bien en la ciencia ficción, en tanto el manga como el anime. Así que después es no parar, es decir, ok, quiero conocer más de esto porque es un universo muy diferente, un universo que cuenta las cosas de manera muy diferente también. Cuando vos te enfrentás a ver pelis de Miyazaki, hay que tener en cuenta algo importante también. Pompoco o otras películas que tiene el estudio, cuando vos ves Totoro, el misterio que tiene Totoro, el realismo mágico de Porco Rosso, no es una estupidez, no es Disney. Son cosas que te atraviesan, son películas, guiones, son cosas muy sentidas. Y bueno, y realmente con todos esos ejemplos me atravesaron el corazón y no puedes parar. Y era un caramelo y te comes otro y no puedes parar. Sacás de la bolsa y te gusta más si querés otro caramelo y así, infinito. Increíble escucharte, Nano. Y ahora me encantaría seguir cronológicamente. ¿Cómo se intensifica mucho más tu amistad con todos los muchachos de la RAN? Luego de haber ido al Parque Rivadavia, ¿en qué momento y en qué RAN vos comenzás a hacer tus aportes, ¿no? Porque, y esto también abre la llave a una historia muy particular, y es justamente ese manga argentino, ese fragmento que está publicado ya cuando la RAN es más revista, que justamente hiciste con Víctor Ahmed. Pero eso es un tema que me encantaría que puedas desarrollar. Y también me encantaría saber cómo surge que comiences también vos a aportar al robot. ¿Cómo nace ya dar el siguiente paso y estar vos también ahí, viste, como un colaborador? Bueno, David, en realidad, ¿cómo empiezo a conocer a los chicos un poco más? Eh, un poco lo anticipaba también ahí en el audio anterior. Eh, la verdad que teníamos mucha comunicación con Lee y con Víctor Ahmed en la Facu. Entonces empezaron a abrirse ahí varios caminos. También de vernos en el parque y de vernos en la Escuela de Cine de Avellaneda. Eso nos llevaba un poco a compartir cosas. Recuerdo eh, recuerdo dos casas de Lee y me acuerdo sobre todo una que estaba ahí por Avenida de los Incas, que en realidad ahora vivo cerca y cada vez que, digo, toda la vida siempre que pasaba por esa cuadra, siempre miraba para arriba y decía, esta era la casa del Chino Lee. Y muchas veces de estar ahí, de ir a ver cosas a lo de él, que era como que estaba más cercano a poder compartir material, tipo viendo Bubblegum o otras cosas. Este, o, o también me acuerdo, también con Vic y él viendo Pompoco, ponele, películas raras, ¿viste? Pero justamente eso fue lo que más me acercó, como toda esa cosa de poder conseguir material y charlar de un montón de cosas, porque los chicos hacían la revista RAM, pero más allá de eso, todos los que colaboraban, los que hacían la revista, digamos,
les gustaba el anime, pero no eran solo nerds del anime, sino que consumían un montón de otras cosas, ¿viste? Consumíamos pelis, ciencia ficción a full, digamos, mucha música, Marquitos, Mambi, como mucha música. Era como, bueno, un intercambio de un montón de cosas. Y el anime, el manga era algo más. También muchas migas con Mambo. O sea, muchos recuerdos. Alguna que otra foto de algún cumpleaños tengo con Mambo en mi casa. Eh, digo, como mucho de eso, de encontrarnos para ver anime, encontrarnos para intercambiar cosas. Eso era como lo que empezó a unir más nuestra comunicación, nuestra amistad. Muchos recuerdos, con Mambo tengo muchos recuerdos. De hecho, yo aparezco recién, aparezco como hace como una especie de etapa, en la run número 4 de etapa no, perdón. Hay un dibujo, una caricatura que están todos, y en la 4 hay un agradecimiento, que ahí estoy en los agradecimientos, y estamos Mambi y yo los dos dibujados, que son como dos mascotas de Telefe que estamos ahí a un costado, que es un dibujo que está espectacular, que lo hizo César, que él aparte está espectacular, que se dibujó espectacular a él, está perfecto y todos estábamos perfectos. Y Mambi y yo, que éramos los más saltarines, estábamos ahí arriba. Que creo que Mambo en esa época no sé si todavía no escribía, creo que en la revista. Y colaboradores éramos como, en ese momento yo no era un colaborador, pero era esa cosa de esos satélites que estaban flotando ahí y que empujaban como con las ganas de que ellos siguieran haciendo la revista, ¿viste? Como esa cosa de empujar y empujar como con las ganas, digamos, como más que nada. También, ya te digo, era toda una cosa como muy compleja esa época y muy compleja de conseguir material. Y como que era como estar todo el tiempo en contacto con gente que igual no era solo por interés, porque digamos, nos cagábamos de risa y la pasábamos muy bien juntos. Y había como un montón de cosas, digamos, que te unían a tratar de poder conseguir más material y ver. Me acuerdo que Chino Lee, por ejemplo, no sé, creo que era una vez que se había hecho socio o había encontrado a alguien, había tirado una data, creo que lo que recuerdo, ¿no? Como que me gusta recordar esas cosas a mí. Como que había como un videoclub que no sé si era coreano. Entonces él se había hecho pasar así por coreano, para poder sacar pelis que tenían ahí grabadas. Me acuerdo que había sacado en ese momento Mononoke, y que nos la fuimos pasando. Y me acuerdo que era como una cosa así de ridícula. Era como Mononoke, eh, por supuesto, hablada en japonés y subtitulada en coreano. Como que era una cosa imposible, pero me la vi, obvio, hasta el final, que no tenía final. Era un VHS que de repente venía toda la parte del final de la película y se cortaba el VHS. Pero no importaba, era como, bueno, con tal de ver algo, no importaba si era coreana, subtitulada en ruso, subtitulada arriba y vuelta a doblar en chino, no importaba, con tal de poder ver algo de material. Eso me acuerdo que era buenísimo. Entonces también pasaban cosas como ponerle, aparecía Sailor Moon y te la veías entera, porque era, no sé si era Magic Kids o no sé cuál, pero consumías el anime que aparecía, donde aparecía, y el que fuese te lo morfabas, qué sé yo, no sé, Sailor Moon creo que me la vi entera. Pero bueno, recuerdo mucho eso, de hacer muchas migas con los chicos,
y en el parque y en otros lados, y mucho de compartir momentos, de ver pelis que ellos podían conseguir y que nosotros veíamos después. Como también cuenta Vic que él una vez, así como una vez él con el chino Lee y una chica que era japonesa vieron Poro Poro. Me acuerdo que Víctor me había contado que la habían visto, entonces él después, así como la habían visto en japonés, entonces ella podía explicar algunas cosas que porque en la película hay cosas, hay un tema musical y cosas que eran de la realidad de Japón de esa época, de la misma época de cuando ella era chica, entonces sumaba esa data. Entonces después Víctor se copió la peli y vino a mi casa y me acuerdo que éramos él y un grupo de amigos con los que dibujábamos en esa época y nos juntábamos a dibujar en la casa de Vic. Y a su vez él de nuevo como nos narraba lo mismo que le habían narrado a él y ahí era como que nos como contaba, veíamos la película en japonés, pero él nos iba como contando la misma traducción y así, ¿viste? Y era como un poco así algunas cosas. Y eso estaba buenísimo, qué sé yo. Era algo que pasaba que estaba buenísimo. La verdad que recuerdo esas cosas, ¿no? Como juntarse a ver eh, cosas que no teníamos ni idea de cómo habían llegado a nosotros. Y después también, bueno, las Rampari, que era algo que empezaron a surgir, que eran espectaculares, eran algo que estaba buenísimo. Realmente ya ni recuerdo si fui a todas o no, pero era algo hermoso, que también aparte había secciones medio como de humor y como cuando terminaban había algunas cosas medio como graciosas que los chicos editaban o agarraban a algún personaje en particular o hacían unas preguntas y eso era como un cha-cha-cha del anime y eso como que le terminaba de sumar un poco a todo. Me acuerdo que también una vez estábamos en una rampar y estaban pasando una de Devilman y en un momento Devilman se estaba como enfrentando como contra alguien y le pega una piña, pero me acuerdo esa parte es como que le pega una piña y le vuelve a pegar otra piña y es la misma animación repetida como 1 millón de veces. Y me acuerdo que los chicos ahí lo que hicieron fueron subtitular las piñas. Era como 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí era como 1 millón de piñas. Y eso era muy gracioso porque nadie se esperaba que empezaran a subtitular cada piña que le daba Devilman al otro personaje. Y nada, de repente de la nada nos empezamos a cagar todos de risa ahí. eh, Frente a la pantalla en la rampa. Y qué sé yo, eso también fue algo que estuvo bueno. Que ellos iniciaran esa cosa de pasar pelis. Y creo que sumó un montón, como al domo, al fandomo de boludeces que sucedían, digamos. Eso estaba buenísimo. También, bueno, y eran como muchos seres que iban pasando por ahí. También Mambi también lo nombró a Cristian Aguirre de Nocturna, que él, otro, que también en su momento colaboré con algunos cuantos flyers para Cineclub Nocturna. Me acuerdo de ir al banco donde trabajaba Cristian Aguirre, un hermoso personaje que hace 1000 años que no lo veo, así como hace 1000 años que no lo veo a todos los chicos. Con Mambi cada tanto nos mandamos un mensaje, eh, pero, pero recuerdo que era como eso, como un montón de personas que íbamos como sumándonos y cada uno aportaba con lo que podía, digamos. Eso estaba bueno.
Y con respecto a aportar, bueno, ahí en realidad fue como un aportar y no aportar a la vez. Em, Medio comienza para finalizar, digamos, porque fue medio así, en la número 16. Hasta ese entonces siempre fue como arengar, ir a las fiestas, este, y seguir manejándonos entre nosotros como grupo y nada, eso, como lo que contaba antes. Pero en la número 16, que creo que hay alguna foto ahí que aparecemos, que estamos todos de alguna foto de la Rampari, como efemérides y cosas que suceden ahí. En la número 16 hay como una pequeña tirita que sale ahí que la dibuja Vic entera, esa la dibuja entera él, pero era de un proyecto que teníamos la idea y que le habíamos propuesto a Pato, que en realidad la idea era que dentro de la Revis haya un pequeño suplemento donde nosotros íbamos a hacer un manga, y que también íbamos a hacer unas cuantas notas, pero nuestra idea era que las notas fueran no fueran serias, sino hacer notas sobre animes que nadie veía y que eran como imposibles de mirar, eran feos, y era como una especie de consumo irónico, digamos. Me acuerdo que teníamos nota de un anime que se llamaba Perrine, que no me acuerdo ya por qué canal lo pasaban, de cable, y que, o sea, empezaba el dibujito y era una nena que venía llorando arriba de un carruaje sobre un cajón, y, y el tipo que manejaba el carruaje le decía, no debe llorar, Perrine. Y ella venía sentada sobre el cajón de la madre que había muerto, digamos. Entonces habíamos hecho toda una nota de ese anime que era todo así, todo el tiempo era llanto y todo, morir de llanto. Y bueno, como era como también eso, como un consumo irónico de cosas que nadie hubiese visto y burlarnos un poco de eso. Y en la 16 esa misma, con la tapa de Queen Esmeralda y Harlock, sale una tirita, como estaba comentando antes, que era de un anticipo de lo que era el manga, que el manga se llamaba Mega Mega de Ultra Roboto Gianto. Y en realidad lo del nombre de Mega Mega era porque había una cosa que era como, cuando veíamos algo, o los chicos veían algo, era como una frase que la utilizábamos. Era, mira, eso está re... O vi tal cosa, mega. Todo era mega. Era como que utilizábamos mucho. No era agarre y le pega una mega piña. Bueno, era así. Era todo usado. Todo era mega, mega. No sabés lo mega que está el último capítulo de. Entonces, como que se jodía tanto con esa palabra que con Vic dijimos, vamos a ponerle mega, mega. Y bueno, y así fue. De hecho, bueno, ahora cuando resurgió esto, lo del podcast y eso, busqué y encontré unas cuantas cosas que habíamos dibujado. Las páginas estaban dibujadas. Pero bueno, no terminó sucediendo esto porque, bueno, como el formato de la RAM fue cambiando, primero lo de ello y después lo de Axel, y ahí medio ya ese formato o esa idea media de hacer lo que nosotros teníamos pensado con Vic era medio difícil, digamos. Era como, bueno, medio invendible. Entonces como la idea de hacer eso como más irónico, medio que se cajoneó y no fue. Entonces, en esa revista creo que está esa pequeña tirita que hizo Vic, y yo también hice como un mega mega ultra deforme, que está ahí en una página. Hay una página que es como Hard Data, creo que se llamaba, eh, digamos, la nota, y como para acompañar con una ilustración estaba
estaba ese personajito del robot medio chiquitito, ultra deforme. Así que fue como una especie de colaboración que comenzó ahí y finalizó, digamos. Y hubiese estado, la verdad que hubiese estado bueno, porque también la idea, a nivel de la idea como a nivel de la historia, estaba muy buena la historia y también con respecto al dibujo le queríamos dar un tratamiento muy particular. Teníamos ganas de empezar a dibujar el manga con un estilo más tipo bien Mazinga, como esa cosa que era más grotesco, el estilo de dibujo de antes, o medio como esas sombras medio como con crayón y eso que era como más representativo de la época. Y a medida que la historia iba avanzando, teníamos idea de que se fuese poniendo el dibujo cada vez más copado, o sea, como hacer una transición desde lo que era el estilo de Mazinger mutando hacia Evangelion. Entonces, cada vez el dibujo se iba poniendo más interesante, mejor dibujado. Y esa idea hubiese estado bueno verla también. Como que iba, de repente se iba complicando, empezaba como con una idea estúpida, como un niño que de repente a la fuerza tiene que manejar un robot. Y después el dibujo y la trama se iban poniendo cada vez más complejas y más maduras. Y la verdad que hay por ahí están dando vuelta los bocetos de los personajes, los malvados y todo. Y hubiera sido muy divertido poder terminarlo y la verdad poder tener la oportunidad de publicarlo, porque tampoco era tan común poder publicar en esa época cosas. Ya sea no solamente publicaciones como la RAN, sino historietas, digamos, era como muy difícil, o sea, en esa época. Así que bueno, esa fue la corta colaboración. em, pero fue corta, pero por lo menos fue. Este, después seguramente por algún lado eh, podré llegar a compartir esas cosas que fui encontrando de esa época para colgarlas en algún lado. Esos dibujos de Mega Mega, de Ultra Roboto Gianto que está la tapa de eso y hay otras cosas también dando vuelta por ahí que son lindas de ver. De casualidad también mi papá tenía un departamento por Belgrano que quedaba bastante cerca del Kame House, que era el negocio que estaba ahí, que era de Pato. Y eso también, eso era algo que bueno, que yo recuerdo pasar muchísimas tardes ahí, digamos. El otro día justo pasé por la galería, que sigue estando la galería y en diagonal, en la esquina, el Burger King, digamos. Y eso sí, me acuerdo mucho compartir tiempo, ir a saludarlo a Pato y quedarme ahí con él o con Mambo, que también siempre estábamos ahí. Y, y era un lugar de encuentro, digamos. Eso es algo que recuerdo y ahí es donde sobre todo termino como teniendo más ida y vuelta con Pato y con Mambi, que, que son los que más, con el chino, Mambo y Pato son con los que más diálogo tenía. A pesar que igual nada, nos llevamos bien con todos. Marquitos, un crack, y Pereiro también, que no hablábamos mucho, pero nos teníamos mucho cariño. Eso yo lo recuerdo, por lo menos es lo que me queda a mí, de que con César por ahí no teníamos tanto, no nos veíamos tanto, pero siempre cuando nos encontrábamos hablábamos y nos teníamos mucho cariño. Así que toda esa época del Kame House también es algo que, que lo recuerdo como algo que para mí estaba buenísimo, que muy vivido, como que era ir a pasar tiempo ahí y cada tanto cruzarse al burger y escuchar alguna cosa como por ejemplo permiso
para permiso para teletransportarse, concedido, porque se juntaban unos trackers que iban a comer ahí al coso y pasaban esas nerdeadas que digamos no eran parte de nuestro mundo, pero estaban por ahí flotando y también nos tocaba verlas. Maravilloso escucharte, enano querido. Y ahora, para finalizar, me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre toda esa época, ¿no? ¿Qué sentís ahora que 30 años después todavía se recuerde a la RAN, todavía se escriban notas al respecto y haya también toda una revalorización a todos los pioneros en la difusión del manga y el anime en la Argentina? Bueno, reflexiones y muchas cosas más aparte de reflexiones, ¿no? Em, Recuerdo muchas cosas. Recuerdo el sol que nos pegaba a las tardes, a los mediodías cuando íbamos al parque de Rivadavia, el 141 que me llevaba al parque y que me traía a mi casa. El Chino Lee era todo un personaje con pelo largo, con un pelo negro brillante, heavy metal, que al tanto lo paraban para preguntarle si quería ser modelo de alguna publicidad y ese tipo de cosas. La risa de Christian, de Nocturna, que era inconfundible, te contagiaba. Eso era, me encantaba. Las primeras veces que fui a las proyecciones de él, que era ahí en ese sótano, en la calle Uruguay, que era una comiquería que el logo era una luna, era la luna de Georges Méliès. Alguna vez la volví a dibujar para las bolsas del local. Me acuerdo que el dueño se llamaba Gus. Me acuerdo todos los detalles, pero no me puedo acordar el nombre del puto local. No me puedo acordar. Me acuerdo del Paseo del Sol, del local de Alberto. Ir y jamás comprar nada. Mirar, mirar y no comprar absolutamente nada. Me acuerdo una vez cuando Pato en el Parque Rivadavia vino con una bolsa, me dijo toma, y me regaló todos sus muñecos de Star Wars. Me volví loco. Todavía los tengo, Pato. Los tengo uno por uno. Fue un gesto de amor hermoso. Una vez también me robaron una mochila de Totoro, eso me acuerdo. La íbamos a usar para hacer como un Muppet de Totoro, para hacer algunos chistes para la Ram Party. Fue un momento muy traumático. No era mío el Totoro, me lo había dado Pato. Así que ese Totoro no sabemos dónde estará. Me acuerdo de Jazz y Mel vendiendo sus discos en el Parque Rivadavia. Me acuerdo de pasar por una ventanita, que era una ventanita de una casa, y que se asomara la cabeza de Mambo, que era un kiosco que estaba en diagonal a Miles. Me acuerdo de pasar a saludarlo a él, cada tanto. Las juntadas con Vic y sus amigos, con Víctor, en mi casa, viendo Evangelion y debatiendo y diciendo, ah, bueno, pero entonces Rey es... ¿qué es? Y ese tipo de cosas. También recuerdo, mito, leyenda, vaya a saber, cuando Marquito se cruzó con Jairo y se miraron. Todo seguramente en ese momento transcurrió en cámara lenta y se miraban a las caras buscando sus similitudes. Vaya a saber qué metaversos explotaron en qué galaxia ese día. Encontrarme al batero de los brujos atendiendo en Camelot. En sus ratos libres se ve que iba ahí y atendía. Mientras también escuchabas por de fondo, te llevas un material excelente o bueno, varias frases similares. Las tardes en Came House, que me encantaban. Alguna señora distraída que entraba y decía, ¿tenés algún muñeco de Bob Esponja o figurita de Bob Esponja para regalarle a mi sobrinito? Mientras al mismo tiempo alguien le decía a Mambi, señor Mambo, qué hermosa cabellera. Esas cosas pasaban. Esa misma persona cuenta, la leyenda, mito también, quién sabe, que a una de esas convenciones grandes, que las primeras, donde vendían cómics y mangá y ese tipo de cosas, fue vestido de Sailor Moon. Podríamos decir en todo caso que fue una adelantada. El primer otaku trans, claramente un héroe, una heroína, un heroine. Deberíamos recordarlo con mucho orgullo, realmente, porque en esa época, con ese acto de valentía, nos sorprendió. En fin, bueno, el anime, como reflexión,
lo que hizo fue acercarme a otras personas, con otras conexiones, otras vivencias, quizás más importantes que el mismo anime. Y es verdad que el anime tarde o temprano seguramente se hubiera instalado en la cultura, también en el país, ya sea porque lo haya traído una editorial española o lo que sea. Pero sin duda el empujón, el primer puntapié lo dieron los chicos, que sin duda eso aceleró las cosas y que fueron los primeros en abrir esa puerta. Eso no cabe duda. Pero bueno, más allá de todas las reflexiones y los recuerdos, que estos recuerdos se irán esfumando como lágrimas en la lluvia con el paso del tiempo y cada vez más. Pero bueno, eso es algo inevitable. Así que bueno, David, el saxofonista, muchas gracias por invitarme a participar de este podcast. Realmente encantado de buscar en mi cerebro y recordar y bucear en todas esas imágenes de esas épocas que ya pasaron hace mucho tiempo. Así que seguí adelante con estos podcasts que son tan variopintos y divertidos. Pero la incógnita, que hay veces que me quita el sueño y no me deja dormir y me carcome, y que creo que a varios le debe pasar. Esa pregunta es: ¿sueña Gerardo con otakus electrónicos? Muchísimas gracias, Nano querido. Para mí ha sido un gran honor y una alegría inmensa poder hablar con vos, poder hablar sobre la RAN en todo este especial para mi podcast por los 30 años del robot argentino nipón. Gracias totales a vos, Nano, y gracias también a los que están del otro lado escuchando estos capítulos que ya van más de 10, recorriendo toda la historia de nuestro querido robot. Así que bueno, Nano querido, gracias inmensas. Gracias a los que están del otro lado. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. A este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Espero que les haya gustado a todos y se vendrán muchos más capítulos sobre el robot argentino nipón. Les mando un saludo a todos. Chao.